Efesios 2, 11 al 22, ahí. Efesios 2, 11 al 22. Dice el Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre Santo, reconocemos la bondad y la grandeza de tu amor para con nosotros, al traernos a tu casa, poniendo en nuestro ser voluntad de hacerlo, y alegría y gozo de venir y estar en tu presencia adorándote, como en esta mañana. Todos nosotros, Señor, unimos nuestras voces y nuestros corazones en alabanza y adoración a ti. Y tú, Padre, en tu infinita bondad, sé bendiciéndonos con la palabra, sé poniendo en cada uno de los grandes y pequeños, de todos, esa palabra santa que llena nuestro corazón de gozo, de esperanza, de amor, que nos hace sentir, Dios amado, los hombres y mujeres más bendecidos de la tierra, por estas promesas grandes y ciertísimas que aparecen a nuestros ojos y que llenan nuestro corazón de dicha. Pedimos tu bendición, Dios, y te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. La unidad de la iglesia, esa unidad que Dios logró a través de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, y que aquí nos dice el apóstol que esto como el hecho más portentoso que pudiera suceder al pueblo judío y gentil. Reconciliación por medio de la cruz es como si dijéramos un misterio insondable, que a través del sacrificio en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo lograra esa paz, esa unidad entre los dos pueblos. Y el hecho de que Él trajera la paz a nuestras vidas, que es otro asunto tratado allí, debería llenar nuestro corazón de mucha felicidad. Vamos a mirar un versículo en San Juan capítulo 11, 49 al 52.
11, 49 al 52. Y vemos allí algo que sucedió muy providencial. Dice el versículo 49, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. Me parece muy interesante que el Señor Jesucristo hiciera esto tan hermoso y que nos lo hiciera saber, como aquí en la epístola a los Efesios, muy ampliamente, y que ya había anunciado esta maravilla desde esos días en que Él fue sacrificado por la boca de un impío, creo, profetizando. Entonces me parece muy interesante pensar en este asunto primero tan especial y segundo tan concerniente a nosotros, porque nos toca personalmente a cada uno de los cristianos en una manera muy hermosa. Todo lo que encontramos aquí en esta porción corta, pero llena de doctrina, llena de sabiduría de Dios, de enseñanza del Señor. Entonces queremos gustar la benevolencia del Señor meditando estas palabras. Entonces que vengamos con esa, ¿por qué no decirlo? Ansiosos por llegar al templo y escuchar lo que nos dice el Señor, muy personalmente, a usted y a mí. El apóstol comienza este texto con dos palabras que deberían de despertar en nosotros como una admiración. Por tanto, nos dice, por tanto, puesto que, y entonces está haciendo referencia al contexto inmediato donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como nos anunciaron desde que comenzamos Efesios, ahí tenemos una epístola, un libro de la Biblia doctrinal, donde nos hablan las verdades cristianas, las enseñanzas del Señor que nosotros debemos profesar, que nosotros debemos amar, que nosotros debemos divulgar, que nosotros debemos querer con todo el corazón, porque son nuestras. Dios las dio para usted y para mí y para todos aquellos que han sido redimidos en la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Por tanto, puesto que sois salvos y lo fuiste de pura gracia, entonces comienza a relatarnos algo y tomando como esa actitud que decíamos ahora 8 días, haciéndonos notar lo que éramos y lo que somos ahora. Por tanto, acordaos, y el cristiano debe ser una persona que recuerda constantemente de dónde lo rescató el Señor, de dónde lo rescató, así como en Egipto,
para rescatar el pueblo de Israel, el Señor lo hizo, como él dice la Escritura, con brazo extendido, quitándoselo a Faraón. Pues también con la iglesia, cada uno de nosotros, Dios ha hecho esa labor, que como pensamos en el capítulo 1, hubo que poner en función el poder que fue absolutamente necesario, infinito poder, para levantar a Jesucristo de los muertos, también para sacarnos a nosotros del mundo de pecado, de la miseria de este mundo, para ponernos en la gloria. Entonces él dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, nosotros somos los gentiles, no somos judíos, como Pablo. Pablo era judío. Había un pueblo judío y había un pueblo gentil. Nosotros somos los gentiles. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y es interesante que Pablo quiera comenzar por allí, hacernos notar todo lo que no teníamos y todo lo que hoy tenemos. Yo no sé si usted se ha sentido, pensando en su fe cristiana, usted se ha sentido rico, llamémoslo afortunado, o más tiernamente o delicadamente bendecido, ¿cierto? Y por qué no decirlo antioqueñamente, muy de buenas, muy de buenas. Así, aunque todo eso fue por la gracia del Señor, pero podemos utilizar esas palabras que ya de pronto nos tocan más a nosotros, las entendemos mejor, y entonces de pronto así, por la gracia del Señor, nosotros echemos mano de esa vida eterna y digamos, cuánto me ha bendecido en su gracia el Señor a mí, sin merecerlo, sin merecerlo. Pablo dice que nosotros éramos llamados por el pueblo judío incircuncisos. De pronto esa palabra no nos dice a nosotros más que una cuestión de una operación quirúrgica por allá. Bueno, pero en un judío y para los gentiles en la época era un menosprecio muy grande, era un insulto. Ellos llegaron a decir, esos incircuncisos, así en esa actitud, hasta llamarnos perros. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Porque ellos se gloriaban en ser circuncidados. Recuerdan como al octavo día nacía un niño, al octavo día había que circuncidarlo. A Jesús también. Todos los varones debían ser circuncidados. Entonces, ellos nos miraban a nosotros como esa gente que no vale nada. Y ellos se miraban a sí mismos en una actitud egoísta y mala, se miraban como los mejor del mundo, ¿cierto? Como los más selectos del mundo. Y entonces Pablo echó mano de esa tradición para decirnos, vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Ahí está hablando del pueblo gentil incircuncisos y pueblo judío circuncisos, hecha con mano en la carne.
Bueno, yo creo que es un paso que nos da Pablo ahí para llevarnos adelante en el conocimiento o en el entendimiento más claro de lo que significa estar en Cristo, de lo que significa ser cristiano. Un don de Dios, un privilegio que nos ha sido dado, que no hay con qué compararlo en este mundo. No hay con qué compararlo. Yo estaba leyendo por ahí un libro y el autor de ese libro decía: si los cristianos entendiéramos lo que es ser cristiano, hijo de Dios, redimido, salvo, perdonado y demás, nosotros andaríamos con un rostro radiante. Dejaríamos eso de las malas caras, de los malos genios, de los gestos de aburrición y demás. Dejaríamos todo eso a la basura y andaríamos como debemos andar, como los santos de Dios, muy amados por el Señor, felices de haber venido aquí a este mundo y no haber perdido el ánimo, usando un término vulgar, no haber perdido el ánimo, porque Dios en su misericordia y por la gracia que nos da de Cristo y por el amor que nos dio, entonces hizo esa proeza en nosotros de hacernos sus hijos. Hacernos sus hijos. El versículo 11 y 12, pues entonces Pablo comienza a darnos haciéndonos entender el bien que nos fue dado en Cristo Jesús y que hizo que marcara en nuestra vida una diferencia muy grande, muy notable de lo que éramos, entre lo que éramos y lo que somos. De pronto nosotros, tan duros de corazón, no lo apreciamos, no lo entendemos, no nos llama mucho la atención. Nos parece que ser de una iglesia cristiana, ser creyente en Cristo Jesús, bueno, eso es comparado con cualquier otra religión. No, jamás. Este es superior millones de veces a la religión que han inventado todas ellas los hombres. Entonces, en el versículo 12 sigue con esta actitud de deseo de mostrarnos la verdad de Dios. Dice: en aquel tiempo, así, recordando el pasado, antes de conocer a Cristo, en aquel tiempo, y nos hace una suma de 4 cosas que Él cree que si nosotros las entendemos como Él las entendía por el Espíritu, nosotros también tenemos el Espíritu. Entonces nos van a llenar de gozo. Y comienza a hacernos esa suma, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo, antes de conocer al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, estabais sin Cristo. ¿Y a qué equivale estar sin Cristo? Bueno, equivale a que si estábamos sin Cristo y de haber muerto en esa situación, estaríamos en los infiernos. Una persona sin Cristo, llámese quien sea y de donde sea, sin Cristo, le llega la hora de la muerte, está destinado al infierno. Sea quien se ve. Sin Cristo. Por eso Pablo llama nuestra atención y nos dice: miren cómo era de lamentable su situación cuando usted no conocía a Jesucristo. Estaba sin Cristo, estaba perdido para siempre. Así de sencillo. Estar sin Cristo es estar perdido para siempre. Le suma una segunda cosa y nos dice: alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel.
el pueblo de Dios, Israel, manejando cierto orgullo, egoísmo y demás, pero los que eran fieles al Señor, en esa fe, eran el pueblo de Dios. Allá fue donde les dijo el Espíritu Santo: vosotros sois mi real tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. A ellos fue dicha esas palabras. Los que eran fieles al Señor, los que andaban conforme a la gracia que les había sido dada en la promesa que vendría, como Abraham. Alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no teníamos una ciudadanía que nos favoreciera. Cuando uno lee el apóstol Pablo, ve de pronto lo que equivale a una ciudadanía aquí en la tierra. Ustedes saben cómo Pablo fue muchas veces maltratado, amenazado y demás crueldades por causa del Evangelio. Pero cuando él le decía a sus opresores, él les decía: es que yo soy ciudadano romano, los ponía a temblar. ¿Cómo así que este hombre es romano? No podemos tocarlo. No podemos tocar a ese hombre. Más o menos vemos lo que equivale el valor de una ciudadanía del mundo. Estoy hablando de cosas del mundo. Pablo está diciendo que nosotros en aquel tiempo no éramos ciudadanos de Israel, no éramos ciudadanos del pueblo de Dios. Estábamos así como sin herencia, sin herencia. Ellos recibieron herencia de parte de Dios, nosotros no teníamos herencia. Desheredado, así éramos nosotros. Le suma una tercera cosa y dice: ajenos a los pactos de la promesa. Dice: cuando ustedes no conocían al Señor Jesucristo, está hablándole a los efesios y está hablándonos a nosotros. Cuando ustedes no conocían al Señor Jesús, ustedes estaban ajenos a los pactos de la promesa, los pactos que Dios hizo, esos muchos o varios pactos que hizo el Señor desde Adán, con Noé, con David, con Abraham, con Cristo. Para nosotros no contaban para nada esas promesas que incluía esos pactos, un pacto unilateral que hacía el Señor, el único que puede ser fiel siempre. Entonces no nos correspondía a nosotros nada, porque no estábamos incluidos en el pacto. No estábamos incluidos en el pacto. ¿Cómo le da a uno de lástima ahora pensar en San Andrés Islas? Una isla que nosotros los colombianos nos sentíamos orgullosos de esa porción de tierra con mar hermoso. Pero en el pacto que hiciera Nicaragua con Colombia, olvidó algunas partes, algunos requisitos, y ahora le cae el gobierno de Nicaragua y le quita esa porción de mar que nos ha dolido a todos los que amamos a Colombia. Pues aquí nos dice que nosotros éramos ajenos a los pactos, no nos cobijaban derechos de ninguna clase, éramos gente, casi como animales,
Dios había hecho pactos, pero no con nosotros. Nosotros estábamos olvidados en esos pactos. Y una cuarta cosa les hace saber Pablo a ellos, para que vean la diferencia en que hay entre ser cristiano y no ser cristiano. Diferencia que la marca el Espíritu Santo desde el libro de Deuteronomio, donde nos dice el Señor, para que sepan cuál es la diferencia entre el que es israelita y el que no lo es. Si nosotros no hemos estudiado un poquito la Biblia, no sabemos esas cosas. Pero ser del pueblo de Dios, ser hijo de Dios, es estar en Cristo Jesús. Es lo mejor, miles de veces, que una persona puede recibir en este mundo. Mejor que dinero, mejor que posesiones, mejor que títulos, mejor que nombres, mejor que todo. 1000 veces. Ser hijo de Dios. Y la cuarta cosa entonces que él dice, que Pablo les pone de presente, es sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban ustedes. Mire lo que vuelvo a leerlo todo. En aquel tiempo, cuando estaban sin Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos simplemente animales, gente sin mucho valor. Pero ahora, y esas frases tan cortas dicen tanto, tanto, que deberían hacer vibrar nuestro corazón de dicha. Un cristiano debería leer la palabra de tal manera que cuando oye estas declaraciones de Dios, uno brincaría, saltaría, gritaría, se reiría, correría, haría todo eso que manifiesta físicamente el gozo en una persona humana. Pero como ustedes ven, las leemos, no las explican y seguimos inmóviles, despreocupados, sin siquiera entendimos, así, indolentes, como que no nos llama la atención para nada. Y eso no es otra cosa que pecado. Eso no es otra cosa que pecado. Usted sabe cómo da de ira cuando uno, con todo el amor, con todo su corazón, se compra un regalo para una persona que uno la quiere y llega y se lo entrega con toda la fiesta y la cosa que uno puede ponerle, y la otra persona dice, ponémelo por allá. Uno dice, pero ¿para qué hice yo de tonto? ¿Para qué? Yo creí que se iba a poner hasta llorar de la alegría. Y así mismo la ira de Dios también se enciende cuando nosotros ni siquiera le prestamos atención a lo que Él dice. Y nos ofrece lo mejor. En el cielo y en la tierra no hay algo mejor que lo que Dios ofrece al cristiano. No hay. De esta don que nosotros gozamos. Los ángeles no gozan de esto. Y viven felices alabando al Señor. Viven felices. Y nosotros, nada. Pero ahora en Cristo Jesús, sigue diciendo Pablo, consistir, ay, a ver si esta gente entiende, ay, a ver si de pronto una luz
se enciende en su mente, en su corazón, y usted puede siquiera decir: gloria a Dios, gloria al Señor por tanta bondad y misericordia conmigo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, todo el tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cierto? Es decir, antes estábamos allá como olvidados, rezagados, por allá arrinconados, pero el sacrificio de Cristo, esa sangre que vertiera en el madero de la cruz, hizo un milagro. Y entonces nos unió, nos reunió a los judíos y a los gentiles. Usted puede imaginar el pueblo, el país de Canaán, de Israel, lo llamamos ahora, un país que se dividió en dos lotes, Israel y Judá. Y usted vuelve en un exilio por haberse destetizado, entonces es llamado Samaria. Y usted sabe cómo los judíos no pasaban por ese país. Si usted coge el mapa y se fija, solo motivo de no poner sus pies sobre tierra de samaritanos, por el odio que se fue creando, racial, religioso, político, entre los dos sectores. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo erais samaritanos, así, gentiles, gente ordinaria, no judíos natos, no judíos por sangre. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué bonito. Es decir, ahora, Pablo lo que está diciendo es: ahora esas cuatro cosas que no teníamos, ahora las tenemos. Ahora las tenemos. Fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y eso nos hace acreedores a esas cosas. ¿Cuáles cosas? Estar con Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no estar alejados de la ciudadanía de Israel, no estar ajenos a los pactos, no estar sin esperanza ni sin Dios en el mundo. Porque la sangre de Cristo hizo un milagro muy grande. Hizo un solo pueblo de dos pueblos que se odiaban. Y aquí él dice cómo. Dice: porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Fue Jesús el que hizo eso, no fue una religión. Ellos tenían religión. Y por esa religión, antes que unirlos, los separaban. Me da mucha tristeza cuando oigo anunciar que el pueblo evangélico, yo no sé hasta dónde o dónde, está luchando por hacer un ecumenismo, juntar todas las iglesias. Digo yo, pero qué bobada. Entonces Cristo no nos une. Tenemos que ir a compartir doctrinas de allá, doctrinas de acá y doctrinas de por allá. No, yo no quiero eso. No lo quiero. No lo quiero. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Si yo soy cristiano, amo a mi hermano. Si Él es cristiano, me ama a mí. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar unidades? Si ya la tenemos en Cristo Jesús. Él es nuestra paz.
que de ambos pueblos hizo uno. Sigue diciendo allí Pablo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué tremendo. Dice, él fue quien derribó esa pared de odio que había entre los dos porciones del país de Israel. Tumbó esa pared de medio. Ahora deben abrazarse, ahora deben regocijarse, ahora deben sentirse uno en Cristo. Yo sé que la mayoría de ustedes que son muy jóvenes no les tocó esas luchas del muro de Berlín en Alemania. ¿Cómo le echaron un muro a la ciudad y la dividieron en dos? ¡Qué locura! A las que lleva la guerra, el odio, el no entendimiento de los pueblos. Pero llegó un día hace poco donde ese muro fue derribado. Y usted no puede, ni yo tampoco, imaginar siquiera el abrazo que se dieron, familia que quedó allá y familia que quedó aquí, volver a verlos después de muchos años, cómo se abrazaban, cómo se besaban, cómo se prometían no volver a dejarse separar jamás. Nosotros deberíamos estar igualmente regocijados de que Dios haya hecho la paz entre esos dos pueblos, que ahora somos un solo pueblo, con un solo nombre, con un solo Señor, con un solo Dios, y regocijados, abrazarnos los unos a los otros, tumbar ese muro también que crean los odios y el mal entendimiento, echar por tierra eso y abrazarnos y besarnos. Porque Él es nuestra paz, y si Él está en mi corazón, yo soy dueño de una paz incomparable. No es la paz que Colombia busca en una mesa en Cuba. No es la paz que nos puede haber dado Bolívar o Plano. Es la paz de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesucristo en ti, creen, pasa por encima de todos esos obstáculos que nuestro pecado crea. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos, media de separación, versículo 14, aboliendo en su carne las enemistades, un nuevo hombre haciendo. Y cada día estaban más separados. Pero Jesús vino y hizo la paz, haciendo la paz. Donde Jesús está, siempre va a haber paz. Donde Jesús es un desconocido, allí no habrá paz. La Biblia dice, no hay paz para el impío. Nosotros sabemos cómo todos los pueblos del mundo, todos los países del otro, siempre han luchado haciendo contratos, haciendo compromisos, firmando papeles que después se van a la basura. Seguimos lo mismo, matándonos los unos con los otros. Porque el único que puede hacer la verdadera paz, la paz que es para la eternidad, se llama el Señor Jesús. Él es el único que puede hacer la paz entre los hombres. Y nosotros deberíamos ser pregoneros de la paz de Jesús. Salirnos del templo y contarle al mundo que nosotros tenemos una paz que dura, que no es ficticia, que no es mentira, que es real, real, que Dios nos la dio a nosotros, sus hijos, solamente
y mediante a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Como un resumen de lo que hemos dicho. Y mediante la cruz, el milagro de la dicen y otros menosprecian. Ese palo, esa madera donde fue colgado fue enorme, que solo a Dios se le ocurrió. Uno de los palos de esa cruz, el otro señala a los hombres. Y ahí murió el Salvador haciendo la paz. Me gusta mucho cómo comienza. Dice, y vino y anunció. Jesús vino y anunció. 7. Las buenas nuevas de paz a vosotros, los gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, los judíos. Vino y anunció, ¿no es cierto? Ahí tenemos esos profetas del Antiguo Testamento. Ellos anunciaron, ¿cómo dirían? El Mesías, el enviado de Dios, y ellos la esperaban. Y qué bonito. Pedro nos dice que Noé fue pregonero de justicia, dando el Evangelio, pregonero de justicia. Dios batigo sobre la humanidad, y el que entre en este barco va a alcanzar un barco sin agua, un barco. Y así seguimos los apóstoles anunciando por la boca de Noé. Allá lo encontramos en la primera epístola de Pedro. Y Jesús habla por los apóstoles y por todos los predicadores del evangelio que han existido y que existimos hoy. Jesús habla a la humanidad anunciándoles las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a todos, Jesucristo es la paz con Dios. Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor. Puede que truene la metralla afuera, puede que los cañones sean disparados hacia donde usted quiera, bomba de hidrógeno, pero yo tengo paz en mi corazón, y todos los redimidos tienen esa misma paz que yo recibí. Porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Somos uno en Cristo. Somos uno. ¿Le parece que cantamos cantos? Ni siquiera en la cuenta de lo que estamos diciendo. Los cristianos cantamos como locos. Y coros como que estamos por allá en las nubes. En Cristo somos uno, dice un coro, pero nosotros no entendemos, y lo entendemos aquí, lo miramos aquí en la Biblia. Él hizo la paz, Él nos dio la paz, Él me hizo uno con todo. Somos uno, llamados a amarnos, llamados a mostrar con nuestro rostro glorioso, nuestro rostro simpático, ameno, delicioso, la obra que el Espíritu Santo está haciendo y hace. Gozo. ¿Dónde mostramos nosotros el gozo? Sin vida angustiada. Vivimos una vida de queja. Los más ricos del mundo, y vivimos llorando. Ningún ser humano puede tener el privilegio tan precioso que ha tenido los cristianos. Ninguno puede tener todo el oro del mundo, pero le sirve para maldición. No es así. Es de pura gracia
que Dios nos ha enriquecido a nosotros, reino de los cielos. Y eso es lo que Pablo aquí nos quiere señalar. Él dice, así que ya no sois extranjeros, ya ustedes no son extranjeros, ahora tienen cédula, la cédula que nos dio el Señor el día que por su gracia creímos en Él. Así que ya no sois extranjeros, ni forasteros, ni extraños, advenedizos, un ser extraño ahí. No, no somos así. No somos conciudadanos de los santos. Yo sé que todavía no puedo codearme con aquellos santos de la historia que consideramos tan grandes, pero me codeo con usted que es santo. Y le llamo mi hermano. Y un día me codearé la historia. Saludaré a la Virgen María, Pablo, saludaré a Juan, saludaré a Pedro, tan simpáticamente como tan colombiano. Los que han estado en el extranjero han vivido la experiencia de encontrarse un colombiano y abrazarlo sin saber quién es ese señor, pero solamente dijo razón. Nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros, dice Pablo, de la familia de Dios. De eso es una bobada, eso es temporal, eso es de este mundo. Enorgullecete de que el apóstol Juan es de la familia tuya. Padre y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es tu papá también. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, Pablo, y nos dice, ustedes han sido y están siendo edificados sobre el fundamento. Es esa cuando encuentro a algún hermanito que cree que lo mismo es ser musulmán, budista o cristiano. Usted, Señor, no es lo mismo. Ellos no tienen fundamento. El fundamento de ellos es de hombres. Cualquier loco se inventó eso un día. Nosotros no. Nuestro fundamento, dice Pablo, fundamento de los apóstoles. A esta iglesia le puso fundamento los apóstoles de Jesucristo. Y eso nos llena de dicha, hasta criticarnos y reírse de nosotros. Pero en la verdad, nosotros no creemos nada que no sea de la doctrina de los apóstoles. Si un fundamento es firme, eso da confianza, seguridad y alegría. Si usted va a comprar ahora una casa, usted siempre pregunta, ¿qué tal las fundaciones o fundamentos o bases o cepas de esta casa? Y le dicen, esta casa tiene unos cimientos muy buenos. Hoy vale otro piso encima que, uy, hombre, poder montarle 3 y 4 pisos. Y entonces uno está todo feliz. Y cuando me dicen, ¿y vos dónde te reuniste? Esta tiene base. Está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. Y no solo de los apóstoles, de los profetas también. Pablo nos dijera los después de los apóstoles. Los profetas que hubo después de los apóstoles. Bueno, como sea, los después y antes es palabra del Señor. Y en esa palabra está cimentada nuestra iglesia. De fulano de tal, de peranito de tal, o del teólogo muy destacado, fulano de tal. No. Nuestra iglesia tiene fundamentos puestos por el Señor, sobre los pusieron los apóstoles y los profetas. Y la piedra del ángulo, dice, Pablo dice, te dejé esta sorpresa, sabedlo bien, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. La piedra del ángulo. Yo sé que no entendemos mucho de eso. Hasta pensé que bueno hacer una puerta de esas con piedra angular para ponerla aquí y con un nylon
amarrar la piedra angular, decirle allí a Raúl que se suba para arriba y cuando yo le diga, la jale, para que se desbarate esa piedra, esa puerta, cuando él le saque la piedra angular aquí, ¿qué es la piedra angular? Él es el que le da fuerza, seguridad, toda la estructura de la iglesia de Dios. Quítele a Jesucristo, a la iglesia Cristo más. Quítele a Jesucristo, a nuestra iglesia, y bien pueda vender esto e irnos para la casa. No queda valiendo nada. Jesucristo es el que le da sostén, valor a la iglesia del Señor. Sin Él no hay nada. Podemos tener todos los santos sabidos y por haber, todas las vírgenes sabidas y por haber, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y siendo la principal piedra del ángulo, niños, siendo la principal, Jesucristo, no otro, Jesucristo, nada más. Y así termina, por lo menos esta parte, el apóstol dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia está construyéndose, se comenzó en Pentecostés y está construyéndose para ser un templo santo en el Señor. Ya somos cada uno templo del Espíritu, templo, casa de Dios, pero Dios tiene en su programa un edificio bien coordinado, con bases firmes, con una piedra angular que esa, ya leímos allá, donde en el capítulo 11 de que fue Romanos, tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo, qué lindo. Yo me siento feliz leyendo estas cosas. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo. No se les vaya a olvidar, a mí no se me ha olvidado, que ustedes, las Escrituras, allá reza que esa casa no es de él, que esa casa es de otro Señor. Qué dicha, qué gozo puede producir esto en el corazón de una persona que cree en las Escrituras, que cree en las también. Sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Las Escrituras, allá reza que esa casa no es de él, que esa casa es de otro Señor. Un hombre tiene una casa bien linda, bien belleza de casa, una mansión. Las Escrituras, allá reza que esa casa no es de él, que esa casa es de otro Señor. Nosotros leemos las Sagradas Escrituras y cada vez estamos más seguros, en su infinita misericordia, nos dio el creer en Jesucristo, por su gracia. No se nos olvide, hermanos, no se nos olvide que somos los seres más dichosos del planeta.